Y cuando de pronto el caminante levantó la mirada y unos ojos fijos y profundos indicaban que estaba listo para atacar, porque encontrarse con un puma es cosa seria, y solo aquí sabrás qué hacer para salir del peligro lentamente. Toparse con un puma frente a frente, sin lugar a dudas que nos llevaría a pensar al instante qué hacer para escapar de sus poderosas garras y su letal mordida, porque un puma es potencialmente peligroso si involuntariamente hemos invadido su territorio, mostrando lo natural de su salvaje postura indomable, que intimidaría hasta el más valiente mortal. Cabe señalar que su hábitat tiene una amplia distribución que se extiende desde el extremo sur de Canadá hasta la Patagonia, en América del Sur, y lo más sorprendente es que lo podríamos encontrar en entornos muy variados, como bosques espesos, montañas extensas, pero incluso en las selvas tropicales. Son esas condiciones densas donde un puma podría estar al acecho y una persona podría darse cuenta demasiado tarde, como esta excursionista que, lista para guardar su tienda de campaña, nota la presencia de un puma en la copa de un árbol a la mitad del bosque. Intentar persuadir al puma deberá ejecutarse de la manera correcta. Se le podría hablar fuerte y con bastante seguridad, sin hacer movimientos bruscos que empeoren la situación, para intentar que el salvaje animal se aleje, pero agarrar una piedra no será la más brillante de las ideas, porque podría aumentar el riesgo de un ataque. Felizmente, y de milagro, esta situación no tuvo un giro inesperado. No andar muy confiado por terrenos que se desconoce debería ser el primer punto a tomar en cuenta antes de dejarse llevar por la aventura, porque podría ser observado como un apetecible platillo. Este caminante se dejó llevar por la magia que trae andar en medio del bosque, pero parece que hay un guardián allá en lo alto que con solo observarte como que ya te dijo todo. Lo más inteligente frente a esa primera señal será salir de ese lugar inmediatamente, pero con calma, y retroceder muy despacio, como entrecortando la respiración, producto de una fuerte escena que genera un fuerte impacto. Pero hubieron encuentros aún más terroríficos, como cuando un experimentado caminante se llega a encontrar con un puma. Lo mejor que hizo fue retroceder lentamente, porque nunca se le debe dar la espalda a este depredador, evitando incluso correr. Eso activaría su instinto de ataque aún más rápido. Momentos de espanto captados en cámara y que dejaron helados a sus protagonistas, y probablemente se trataba de una madre puma que solo estaba protegiendo a sus cachorros. En resumidas cuentas, mantener la calma sería la estrategia más vital que puedas usar a tu favor. Y si te encuentras con un león de montaña, evita hacer contacto visual directo con la bestia, porque podría sentirse amenazada. Y si acaso, inevitablemente la persona es atacada por este animal, se deberá proteger con los brazos, la cabeza y el cuello, y tratar de pelear con todas sus fuerzas, tratando de disuadir el ataque de alguna forma, porque de no hacerlo, podría llevar a la persona a perder la vida en cuestión de segundos.